Día 37. Estamos en la persuasión. Lo contrario a esta cualidad es la contención. Persuasión es introducir verdades vitales a pesar de los obstáculos en la mente de otros. Estas son verdades que podrían no gustarnos, pero como dice el dicho, la verdad nos hace libres. Puede que incomode un poco, pero quitará los obstáculos de la mente y primero, por supuesto, lo hará en la nuestra y también podríamos ayudar a los demás. Como dijimos, introducir verdades vitales para quitar obstáculos. Recordemos a Pedro. Cuando llegó Pentecostés o Shavuot, mejor dicho aún, en Hechos capítulo 2, que es justo a donde nos dirigimos ahora, Pedro hizo exactamente esto. Introdujo verdades vitales y provocó una persuasión en masa de 3,000 personas más o menos, quitándoles los obstáculos para que comprendieran que Jesús sí es el Mesías. Te cuento un poco más. La fiesta de Shavuot es la cuarta de 7 convocaciones mencionadas en Levítico 23. Todo el pueblo debía reunirse, por eso estaba llena Jerusalén ese día. Había muchos judíos y muchos convertidos al judaísmo también. Estos se llaman prosélitos. Pedro había convivido 40 días de los 50 que se cuentan de la fiesta de las primicias hasta Pentecostés con Yeshua, Jesús, su maestro. Después, por supuesto, de la resurrección. Y en este tiempo fue capacitado para cuando Jesús ya no estuviera. Pedro se vio restaurado y reestructurado en su pensamiento y dio un discurso magistral e introdujo verdades vitales. Por ejemplo, que lo que estaban viendo no era que estuvieran ebrios, sino que era una manifestación de la presencia divina que había sido dicha previamente por el profeta Joel. Luego tomó una estrategia que personalmente diría yo es infalible. Usó el Salmo 16 de David y dejó en claro que no podía referirse a David mismo, sino que era una profecía. En ese salmo David expresa que su cuerpo no vería la muerte. Sin embargo, la tumba de David sigue exactamente en su sitio y con sus restos adentro. Y por supuesto, no resucitó. Pero el cuerpo de Jesús, después de 50 días que había resucitado, no estaba más en la tumba. Y Pedro con los demás apóstoles, las mujeres y los varones del camino de Emaús, por ejemplo, podrían dar testimonio que le habían visto después de haber resucitado. Esto era bastante fuerte porque muchos judíos asistían a la tumba de David para orar. Así que decir que ese salmo se refería a David, ni siquiera esos caballeros que estaban allí, los judíos, hubieran podido aceptarlo. Pedro siempre fue propio en sus palabras en ese discurso. Usó un nivel de asertividad tan vasto que convenció a las personas, pero jamás fue ofensivo. Confrontó con sus palabras asertivas y persuasivas a todos los que estaban allí, dando el pase perfecto para una verdad final, diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y estas personas fueron convencidas de una forma total y plena. Pedro nos deja uno de los ejemplos de persuasión más grandes para mí. Es un ejemplo fresco y firme que también tú y yo podríamos implementar. Mira, te cuento. Número 1, dio referencias. No se basó en sus propias palabras nada más. Citó a los autores de sus referencias. 2, usó el contexto que confirmaron exactamente estas citas y a estos autores citados. Literalmente les compartió cómo todo lo que estaba pasando ahí eran prácticamente sus referencias. 3, fue asertivo, no fue agresivo, no fue deficiente tampoco. Ya no era el Pedro atrabancado que interrumpía momentos sublimes. 4, tenía un propósito: declarar que Jesús es el Mesías. Esto podría ser algo parecido a un storytelling. Mira, conectó con una historia plena. Contó una historia de manera rotunda y muy verdadera y concluyente. Las personas con persuasión como cualidad de carácter son responsables, son conscientes y muy cuidadosas con las personas a las que están buscando compartir estas verdades vitales para jamás llegar a manipularlas.
Es un trabajo respetuoso de ayudarle a la persona a mover sus obstáculos y considerar alguna verdad vital para desarrollar bienestar. La verdad que Pedro ofreció fue tan fuerte que atravesó el corazón de ese público. Y eso es lo que pasa cuando seguimos este formato, por ejemplo, de dar citas, referencias, ejemplos, asertividad, todo esto en conjunto atraviesa el corazón. La palabra que utiliza la Biblia para hablar de esto es que se compungieron de corazón. Eso significa que sus corazones quedaron perforados, atravesados por esa verdad. El mérito de Pedro, por supuesto, no es suyo, sino que es por la llenura del Espíritu que había vivido momentos antes. Y Pedro lo único que hizo fue someterse al Señor. Y si tú y yo hoy escucháramos al Señor, que sigue operando Él mismo, y conectamos nuestra boca con nuestra mente y nuestro cuerpo, seríamos agentes que quitan obstáculos como Pedro. Primeramente en nuestras vidas, por supuesto, en nuestras familias y después en todos los demás. A veces, incluso sin decir nada, nuestro ejemplo puede llegar a ser más impactante aún que nuestras palabras. Necesitamos aprender de Pedro este proceso que vivió y que le produjo, de hecho, justamente ser protagonista de este suceso tan trascendental. Aprendamos sobre persuasión y hagamos de nuestro carácter un carácter más robusto y más completo. Shalom.